Hola, preciosa miel del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio al cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios. Para Él siempre sea todo el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este precioso consejo que el Señor nos trae hoy para su mies preciosa de Él se llama: mi corazón lo pacto con Dios y Él me dará identidad. Amén. Lo vamos a estar basando en Génesis 41, verso 42. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Amén. Oremos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, Señor, sean dadas a ti, Cordero Santo de Dios. Oh Señor, a esta hora, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús nos hables con tu poder, con esa palabra, Señor, que redarguye, Señor, que habla, que confronta, que alivia, Señor, y que sana, Señor, cualquier herida, cualquier distracción de nuestro conocimiento, Padre, cualquier atadura, Señor, aún, Señor, del alma, porque es solamente tu palabra la que nos puede libertar, Señor, la que nos puede aclarar aún dudas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que nos hable con ese poder que solamente tú puedes hablarnos y aconsejarnos, Señor. También reconozco hasta ahora, Señor, que simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, Padre, que aquí el único honorable eres tú, amado Dios, y a ti siempre se te ha dado el honor, se ha dado la gloria y la honra, por todos los siglos. Amén. Bueno, gloria a Dios por esa oportunidad tan linda que nos ha prestado en este nuevo día. Preciosa bien del Señor. Quiero hablarles de un tema que es un poco controversial, lastimosamente, en el pueblo de Dios, también en el pueblo que todavía no se ha tomado decisiones por Dios, también lo es controversial, pero la palabra de Dios siempre todo lo saca a la luz, para que los hijos de Dios seamos alumbrados y podamos seguir caminando de una manera firme hasta llegar a la meta final, porque eso se trata, llegar a la meta final, no de quedarnos a la mitad del camino, sino de llegar, de perseverar hasta la meta final. Amén. Mi corazón lo pacto con Dios y Él me dará identidad. He tomado este tema basándolo en el gran ejemplo de nuestro hermano José, José el soñador, el hijo de Jacob, de Israel. Quiero simplemente, amados, que enfoquemos la gran bendición que tenemos como hijos de Dios, como aquellos que hemos tomado decisiones de seguir a Cristo, de recibirlo en nuestro corazón, de creer en Él y de dejar que Él nos moldee. Amén. Basada en esta preciosa palabra de José, quiero que usted y yo analicemos algo muy importante. Cuando José, el soñador, fue llevado a Egipto, ¿cierto? Recordemos que él fue vendido por sus hermanos, los cuales él, José, les fastidiaba porque él contaba sueños que ellos no entendían y pensaban que José hablaba de más. Pero vamos al punto donde José fue llevado a Egipto. ¿Qué pasó con José allí? ¿Qué tuvo que él pasar, sufrir, para al final poder ver el plan que Dios tenía con él? Veamos, amados, que José en Egipto fue vendido como esclavo, ¿cierto? Pero que la gracia de Dios iba con él, que la misericordia de Dios tenía un plan con él. Así que José estaba en Egipto viviendo como esclavo. Luego fue encarcelado porque huyó de fallarle a su amo, ¿cierto? Está ahí en esa historia tan preciosa que usted la puede encontrar desde Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Usted va a encontrar toda la historia de José, lo que este varón hizo desde niño, cómo fue instruido por su padre Jacob, de temer
al nombre de Jehová y amarlo y honrarlo. Así que cuando usted y yo analizamos esta historia tan demandante para nosotros como iglesia del Señor, encontramos que hay códigos espirituales que nos van a ayudar a ser libres muchas veces de ataduras que hemos estado nosotros mismos tal vez atados hasta cierta manera como seguidores de Cristo. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de adoctrinamiento. Lo digo por mi experiencia, amén. Y también sé que hay mucha mies así, lastimosamente, muy religiosa, y al final nos volvemos a veces hasta juzgadores. Juzgamos por lo que ven nuestros ojos, pero no por lo que vemos el corazón, porque solamente el corazón lo ve Dios, ¿cierto? Juzgamos por la apariencia, pero no podemos fallar en eso porque estamos fallando a Dios. Entonces, amados, cuando José estaba en Egipto, él ya conocía al Dios de los hebreos. Él había hecho un pacto con Dios en su corazón y era de creer en ese Dios, Jehová de los ejércitos, de seguirle creyendo, no importaba que él estuviera en las malas. Así que yo me imagino esa fe de este varón en Dios. Y recordemos lo que le pasó a José al final. José fue cambiado completamente de la noche a la mañana. Transformó el Señor su futuro. Primero su pasado triste tal vez y abatido lo cambió de repente a tener un futuro brillante. Porque Dios miró ese corazón. Ese corazón fue procesado, fue probado por Dios. Y José pasó la prueba. Lo vemos en la diferencia de vida que él tomó. Los orgullosos egipcios despreciaban a los judíos. Eso lo sabemos. Allí la palabra de Dios lo declara. Ellos quisieron borrar el pasado étnico de José lo antes posible. ¿Cómo lo quisieron borrar? Le dieron un nombre egipcio, Sabnat Panea. Lo casaron con la hija de un prominente una prominente familia egipcia, la cual esta hija era hija de un sacerdote On. Entonces este sacerdote, él trabajaba para una jerarquía o un dominio divino que para nada tenía que ver con el Dios que José servía y amaba y había pactado en su corazón. No obstante, José le dio a los 2 hijos que tuvo con aquella mujer egipcia, le dio nombres hebreos, ¿cierto? Le dio nombres hebreos a sus 2 hijos que tuvo con ella, que fueron Manasés y Efraín. En resumen, amados, da a entender que José retuvo su propia identidad, que a él no lo cambió el anillo que el rey le puso, el collar que el rey le puso, sus ropajes, sus de linajes finos que el rey le puso, su posesión o posición económica que el rey le puso, sus palacios donde él habitó. Nada cambió en su corazón el Dios que él había decidido un día servir, el Dios de los hebreos. Entonces ese corazón había pactado con Dios. Ahora, cuando usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, encontramos que a veces hay religiosidad en nuestro ambiente. En mi caso, yo cuando vine a esa nación llamada Canadá, yo ya venía en mi corazón conociendo al Dios de los ejércitos, al único Dios verdadero. En mi proceso con el Señor, desde que yo tuve mi primera experiencia con el Señor en lo espiritual, ¿sí? Cuando yo conocí a mi Señor, yo tuve una experiencia donde Él me dejaba ver en el área espiritual demonios. Pude ver 2 demonios específicamente, los cuales salieron de mí y los pude ver con mis ojos espirituales. Después de ahí yo tomé decisiones de que el mundo espiritual es real. Y yo no lo estaba viendo en sueños, lo estaba viendo en vivo y en directo con mis ojos espirituales, porque mis ojos naturales estaban bien cerrados. Entonces, yo tomé decisiones cuando el Señor hizo una liberación a mi vida, a mi alma,
Y fue empezar a renunciar y a sacar de mi vida y de mi casa ídolos, altares que habían dentro de mi casa, pero yo no sabía que se llamaban así, ni que eso eran altares a Balaal. Pero cuando el Señor empieza a hacer una obra en ti, te ha escogido y empieza a obrar en ti, y tú dispones el corazón, usted empieza a mirar qué gran diferencia es el obedecer, el creer a Dios. Y yo recuerdo que yo volví a casa después de esa experiencia que obtuve mirando en el mundo espiritual los demonios que son reales, porque había ido a un retiro de mujeres. Habíamos 80 mujeres en total, jóvenes, medianas, maduras. Y después de esa experiencia, amados, yo descubrí que estaba faltándole a mi Dios con algo que yo tenía en mi casa, yo no lo sabía, y era un altar a Balaal. ¿En qué sentido? Porque yo era muy idólatra a la música secular. Yo era muy buena bailarina, yo parecía un trompo. Y Dios sabía que esa era mi gran debilidad a esa edad de mi vida, a los 25 años. Así que yo le dije al Señor, bueno, Señor, si a ti eso te desagrada, pues yo lo voy a sacar de mi casa. Y yo me acuerdo, amados, que yo empecé a coger toda la música que yo había gastado mucho dinero comprando de a poco CDs. Música que de verdad para nada yo sé que agradaba a Dios, porque sabemos que la música secular trae muchos códigos también espirituales que honran a Satanás. Que Jehová lo reprenda a esta hora. Así que, amados, yo decidí tomar toda esa música mundana y empecé a rayar los CDs, a partirlos. Los que no se dejaban partir, pues yo los rayaba y los fui amontonando y llené 2 bolsas de basura de esas negras grandes de solamente CDs. Y los saqué de mi casa, los tiré a la basura y dije, Señor, he obrado con obediencia y creyendo que tengo que sacar lo que a ti no te agrada de mi vida, de mi casa. Yo me acuerdo que le dije al Señor, yo sé, Señor, que yo amo el baile, que yo soy amadora del baile, pero yo también sé, Señor, que tú puedes cambiar eso en mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Yo me acuerdo que yo le dije esas palabras al Señor. Y dejé que el Señor obrara. Cuando me empezaron a invitar, está el solecito aquí, cuando me empezaron a invitar a las fiestas, a la discoteca, mi familia, mis primos, yo empecé a decirles que no, que yo no iba a ir. Porque yo sabía lo que yo estaba teniendo en mi vida privada, en mi amor con Dios, ¿cierto? Así que yo tomé decisiones muy personales. ¿Cómo no iba a tomarlas, amados, si Dios me había mostrado en lo espiritual que eso que había estado en mí, yo lo podía ver con mis ojos, amados? Aquellos demonios. Y yo supe que habían estado en mí, eran 2. Una mujer muy parecida a Yoleidis, a mí, igual, idéntica. Lo único que cambiaba en ella eran los ojos en forma de pescado y eran muy grandes. Y su cabello de ella era color rojo, muy rojo. Y ella me miraba con mucho odio. Y a la par de este demonio había un enano muy calvo. Y su cabeza era venosa, tenía muchas venas. Entonces, ¿yo por qué saco a colación esto, amados, en ese tema de José? Porque, amados, José fue llevado a otra cultura, fue llevado a experimentar otra clase de idolatría que allí se vivía en este país llamado Egipto, en esa nación, pero que él nunca renunció a Dios. Y en su proceso el Señor fue desarrollando los dones de José. Y esos dones lo pusieron en alto a él después. Pero él, aunque estaba en alto, en una posición alta, él jamás cambió a Dios por nada ni por nadie. Y allí se cumple la palabra de Dios cuando dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada ni nadie. Como dice Romanos 8:39, viviendo en el Espíritu,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Entonces es una decisión, amados, del corazón. Cuando usted pacta su corazón con Dios, Él le va a dar a usted su propia identidad en el Señor. Y para el Señor, para que usted lo honre con su vida, a donde quiera Dios le pueda llevar. A donde Dios quiera, donde Dios quiera lo quiera llevar a usted. Porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Pero amados, yo le quiero decir algo. Estando en esa nación, yo me he podido extraviar tal vez yéndome tras otras culturas, idolatrías, creencias, pero no, yo sentí que mi corazón había pactado con Dios desde mi tierra, Colombia, y pues aquí tenía que ser obediente porque para mí era un gran desafío. Claro que era un desafío, porque estaba mirando cosas que yo antes no miraba y que fácilmente yo podía descuidarme y correr tras ellas. Ahora, quiero contarles una experiencia que tuve y la cual creo y sé que hay muchas almas que están lastimosamente tomando un puesto, una posición que es de juzgar, de señalar a su hermano, a su hermana, por el hecho que tal vez se vista diferente, tal vez use una joya. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos tomando el derecho de Dios, que es el que juzga, y nosotros también estamos juzgando en el corazón y nos estamos haciendo daño en lo espiritual. Y esa es una manera también de idolatría y de pecar. Entonces, amados, por ejemplo, en mi caso, yo he estado congregándome en una iglesia muy hermosa, donde había un pastor que amo con mi corazón, delante del Señor, con un amor como de papá espiritual, y el cual Dios usó para que me fuera enseñando la palabra de Dios sin levadura. Mi parte fue disponer mi corazón, ¿cierto?, a escuchar esa palabra que al principio para nada me gustaba, porque yo decía, pero Señor, yo te amo a mi manera, pero yo te amo. Pero el Señor me confrontaba cada vez que yo escuchaba un mensaje que de verdad me tocaba el corazón, el alma, y me estremecía y decía yo, está bien, Señor, pero yo te amo. Y el Señor fue tratando conmigo, con mi yo, con mi religiosidad. De una manera muy suave, el Señor fue tratando conmigo. Pero resulta que allí nosotros, en este tipo de doctrina pentecostal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es trinitaria, lógico, porque también hay la pentecostal unitaria, ¿cierto? Pero esta es trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo demanda la palabra, ¿cierto? Sin embargo, amados, yo estaba como en una encrucijada, tal vez entre emocional y religiosa. Y Dios lo sabe que yo me desprendí de todo, porque yo quería que Dios me instruyera, me capacitara. Yo me alejé de todas las cosas que yo sabía que eran idolatría a mi corazón. Por ejemplo, yo cambié mi manera de vestir, dejé que el Señor me procesara, pero en el fondo de mi corazón yo me hacía preguntas. Y yo decía, Señor, ¿es así o no es así? Mientras yo estuve bebé espiritual, el Señor guardó silencio. Y yo propuse a mi corazón que el Señor siguiera tratando con mi corazón, porque todos, amados, tenemos un propósito de parte del Señor. Tenemos que encontrar ese propósito. El propósito es la salvación eterna, llegar a casa de nuestro Rey, el Padre, nuestro Jesús de Nazaret, el Rey, de volver a casa. Pero habrán cosas que a veces nos impide y se llama idolatría. En mi caso, la idolatría era la manera de vestir. Soy sincera delante de Dios. Muchas cosas que yo usaba que eran de vanidad. Pero en mi proceso, como dice el apóstol Pablo, de crecer en el espíritu, de dejar de ser niños espirituales y crecer en el espíritu, de dejar de tomar solamente leche
espiritual como los bebés, sino que también empezar a comer comida sólida. En ese proceso, amados, yo le pedí al Señor que me ayudara a aprender y a enamorarme de lo que Él amaba y que me fuera desenamorando de lo que yo amaba. Y recuerdo que hasta me alejé de Facebook por 10 años, porque yo sentía que esto para mí era una idolatría que me quitaba mucho tiempo y que yo quería estar conociendo más al Dios que yo ya había empezado a conocer en Colombia. Así que yo dispuse mi corazón, como una vez platicaba con la esposa del pastor, Sarita, y me dijo, hermana, usted dispuso su corazón, que es lo más importante. Yo le digo, sí, señora, amén, es cierto. Porque si usted y yo no disponemos el corazón cuando la palabra de Dios nos habla, aunque suene dura, aunque suene fuerte, entonces, amados, nunca vamos a crecer y vamos siempre a ser como enanos espirituales. Entonces, amados, pero hubo un momento de mi vida cuando ya el Señor me dio ese crecimiento espiritual. Yo le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿es pecado que yo use un collar? ¿Eso te desagrada a ti? Y empecé a encontrar que la misma escritura me respondía a las preguntas que yo le iba haciendo al Señor. Por ejemplo, el Señor me llevó al libro de Éxodo 23, donde me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empecé, estoy hablando de los mandamientos, ¿cierto? Pero empecé a estudiar qué era eso que el Señor demandaba, no tener dioses ajenos delante de mí. Y encuentro que cuando Dios saca a través de Moisés al pueblo de Israel de Egipto y le dice a través de Moisés que le pidan a sus vecinos, los egipcios, joyas y vestidos, joyas de oro y de plata y vestidos para ellos, para que no se fueran a ir sin posesiones cuando salieran de Egipto, porque eran esclavos. Entonces empiezo a entender poco a poco cosas que antes no comprendía, porque leía pero no las comprendía. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Él es el que nos viene, amados, a aconsejar. El Espíritu Santo. Pero para eso hay que tener una relación personal con Dios. Cuando usted y yo tomamos la decisión de tomar una relación personal con Él, de tomar en serio a Dios, es ahí donde Dios se va a empezar a responder las preguntas, las dudas que usted y yo tengamos. Entonces yo le hacía esa pregunta como mujer, ¿cierto? Como mujer. Y le decía, Señor, es malo, es pecado, yo te estoy fallando si me pongo un collarcito, si me pongo una manilla. Y el Señor me iba respondiendo. Luego encontré otra cita en Ezequiel 16, le invito a usted que lo lea. Ezequiel 16, le voy a leer una partecita, porque por el tiempo pues siempre se hace difícil. Dice en Ezequiel 16, verso 11. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Y si usted sigue leyendo va a encontrar más información. Yo decía, ¿cómo así, Señor? Ahí encontraba que eso no desagradaba a Dios, que lo que desagrada a Dios es que yo lo tome por idolatría. Es decir, que yo le dé el primer lugar a lo que sea. Llámese un collarcito, llámese un brazalete, llámese unos aretitos, aún la ropa, aún un ungüento. Puede ser un perfume, puede ser una crema, un calzado. Porque hay personas que son vanidosas y que tienen que combinar todo. Y si no, no pueden salir. O sea, es hasta allá, hasta el extremo de muchas veces nosotros que vamos empezando a alejarnos de Dios y vamos empezando a tomar esas cosas que son cosas externas que nos van a apartar del corazón a Dios. Entonces, si usted y yo, amados, tenemos en el corazón a Dios como ese único Dios soberano en nuestro corazón, que nada ni nadie va a suplantar ese puesto que tiene que ser el primer lugar en el corazón, es ahí donde usted y yo estamos listos para mirar que Dios nos trajo a la libertad, ¿cierto? Pero que la libertad a la cual el Señor nos trajo no es para usarla como libertinaje, no es para ser ostentosos, sino para ser sencillos.
Y yo me acuerdo que yo estaba en esa preguntadera, a Dios, pregúntele y pregúntele, y el Señor me iba respondiendo poco a poco por su misericordia, iba aclarando mis dudas, mis preguntas. Y pasó, amados, que cuando el Señor tomó la decisión de darme la oportunidad de recibir el don de lenguas, antes de esa situación, amados, yo tuve un sueño primero. Y yo soñé que yo estaba mirando, que mi boca se movía muy rápido, mis labios, pero yo no me escuchaba. Después de eso fue cuando ya Dios me bautizó, pero antes del bautizo con el don de lenguas de parte del Espíritu Santo, gloria a su nombre, yo recuerdo que yo tuve como mujer, le pregunté al Señor, yo quiero comprarme un dijecito, un dijen, para ponerle a mi cadenita, pero quiero que tú me des permiso si lo puedo comprar o no, si te agrada o no. Y el Señor guardó silencio. A la semana exacta me respondió y me dijo, ve, cómpralo. Y pues yo dije, ok, voy a ir a comprarlo donde yo lo había ido a mirar. Qué sorpresa para mí, que encuentro que ese dije estaba mucho más económico, el 70% de descuento. Y aparte de eso no le iba a pagar impuestos. Y yo me quedé, wow, que me alcanzó para el dijen, precisamente es este que traigo puesto, color verde porque es una esmeralda y es mi color favorito. Más me alcanzó para el anillo y me alcanzó para otro anillo extra que lo compré a mi mamá. Entonces yo dije, Señor, estoy como que aprendiendo cosas que yo antes pues pensaba que eran pecado. Usar un dije, un collarcito. Estoy hablando delante del Señor honestamente y con temor de Dios, amados, porque eso es un tema que es muy importante de hablarlo, porque a veces nosotros estamos fallando en adoctrinamientos, que a veces estamos haciendo que las almas aún estemos pecando. No estoy queriendo decir que sea pecado, digamos, el tipo de doctrina que de pronto nos enfoque, no. Hasta cierto punto son una bendición muy grande, pero también depende de tu disposición del corazón. Cuando tú llegas, nuevamente lo repito, a cierto nivel de crecimiento espiritual, de maduramiento espiritual, es donde tú te vas a hacer las preguntas que Dios te va a responder, porque solamente Dios te las va a responder. Eso depende de tu búsqueda por el Señor, de tu hambre, de tu sed por Él. Él te va a responder para que tú, uno, seas feliz, y dos, no vivas como que, ¿qué puede ser? Que estoy fallándole a mi Dios. Y resulta, amados, que el día de aquella primavera, ese mes de abril, ese domingo de resurrección, que el Espíritu Santo me bautizó en la iglesia, en la congregación, ese día, cuando yo empecé a dejar que el Espíritu Santo fluyera en mí, porque esa es otra manera que a veces lo detenemos, porque no entendemos lo que nos está pasando. Hay que dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya y Él va a hacer la obra perfecta de lo que tú y yo no conocemos ni entendemos, ¿cierto? Porque son temas que muchas veces no nos tocan en las mismas congregaciones, de cómo bautiza el Espíritu Santo o cómo puede ser esa experiencia tan hermosa. Sin embargo, también varían las almas, ¿cierto? Pero en mi caso, yo me recuerdo que hoy llegué, estaba concentrada en la adoración. Yo antes de llegar a la iglesia le pregunté a Dios hasta de qué manera, de cómo yo iba vestida, si a Él le agradaba. Dije, Espíritu Santo, ¿te agrada como yo voy vestida hoy? Yo, amados, no iba vestida con un gran faldón ese día, soy honesta delante de Dios. Iba vestida muy normal, decentemente, con pudor. Tenía una falda, que no era un faldón, que bajaba a mi rodilla como 4 dedos de largo. No era súper ancha, era normal. Tenía un buzo, porque era todavía primavera y hacía medio frío, me puse un buzo que me cubriera mis partes íntimas, porque yo tenía que ser, o tengo que ser, una sierva del Señor que me vista con pudor. Pues así me ha enseñado el Señor. Así lo dice la palabra, que es la que nos enseña. Entonces, recuerdo que yo estaba allí, pero yo olvidé quitarme el collarcito, porque yo tengo que ser honesta. Yo estaba usando el collarcito para no ir a la iglesia, porque yo decía, no, pues me van a ver con collarcito y me van a mirar mal. Tal vez no todos, pero tal vez algunos.
porque yo sé que eso sucede. Entonces, ese día yo olvidé quitarme el collar, la verdad no sé ni por qué lo olvidé, porque yo siempre andaba muy atenta a no llevarlo puesto. Pero Dios permitió que yo lo olvidara para demostrarme algo tan hermoso y tan importante para mi propia liberación en ese momento de las emociones y como esas dudas acerca de lo que yo había estado recibiendo, pero acerca de lo que la palabra de Dios me estaba enseñando. Y yo sé que Dios no es un Dios de confusión, así que yo decía, bueno, Señor, yo creo lo que tú hablas, ¿cierto? El Espíritu Santo, amados, es el que nos va a convencer de pecado. Él es. Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo declara Juan 16, del verso 8. También declara que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, segunda de Timoteo 3:16. Y podríamos citar muchas más hermosas escrituras, porque la palabra de Dios es para eso, para liberarnos, para abrirnos los ojos, para decirnos el Señor, que Él nos ama, que Él nos vino a rescatar, que no nos quiere condenar por cosas insignificantes, que Él lo que aborrece es la infidelidad de nuestro corazón. Perdón. Entonces, cuando usted y yo hemos pactado el corazón como hizo José, amados, nada ni nadie te va a separar de Dios. A José no lo separó un collar que le colocaron como siendo como el segundo al mando en Egipto, después del faraón. No lo separó ni siquiera haberlo casado, obligado prácticamente con la hija de un sacerdote egipcio, completamente apartados del Dios que José servía. Y yo me acuerdo que cuando el Espíritu Santo me bautizó ese día, no lo olvidaré jamás, esa experiencia, amados. Empezó un calor fuerte en mi pecho. Era un fuego que me ardía allí, era un fuego abrasador hermoso. Y al mismo tiempo se fue regando por todo mi ser, por todo mi cuerpo. Y mis manos empezaron como a temblar como de una manera como que quería volar, como que yo sentía que yo tenía alas y yo quería volar. Y empecé a dejarme llevar por el Espíritu Santo y empezaron mis lenguas a venir. Y yo no lo entendía lo que hablaba, pero yo en mi consciente yo estaba consciente de lo que estaba pasándome, pero yo estaba tan feliz de ese momento que yo me olvidé del collarcito y yo simplemente me dejé llevar del Señor. Amados, el Señor me tomó. Yo creo que como unos 20, 30 minutos yo estaba hable y hable lenguas y pues ya iba a empezar el servicio como tal, después de la adoración, pero yo no era capaz de parar eso tan hermoso que estaba fluyendo en mí. Pero yo como tenemos todos una conciencia, yo traté de bajar la voz porque eso fluía muy fuerte en mí. Eso hermoso que estaba yo viviendo, esa experiencia tan hermosa. Y al final, amados, cuando yo llego a casa, yo estoy tan sorprendida de lo que me estaba pasando. Y yo le dije, Señor, ¿y el collar? Y escuché la voz de Dios cuando me dice, ese collar, Yoleidis, impidió que yo te bautizara con el don de lenguas. Amados, yo me quedé asombrada porque yo sabía que Dios estaba apartando las ideas que yo tenía y que ya yo estaba preparada para recibirla, esta información, y que mi corazón ya estaba completamente decidido por Dios y que a mí no me iba a cambiar ese pensamiento nadie, ni siquiera una cosa física o material. Y Dios lo sabe, porque a Dios conoce los corazones y las intenciones de los corazones, ¿cierto? Al final, amados, yo me quedé sorprendida, pero ¿saben una cosa? ¿Qué es lo que yo les quiero enseñar? Que empezó una batalla en mí. La información que yo había recibido, basándome de pronto en lo que el hombre nos enseña, la doctrina nos enseña, empecé una lucha espiritual en que yo a veces venía la voz del enemigo, la voz de la duda, y yo sabía que era la voz del enemigo y me decía, no,
A ti no te bautizó el Espíritu Santo. ¿Cómo te iba a bautizar si tú tenías puesto ese collar? No, él no fue. Y yo enseguida decía, Señor, yo sé que fuiste tú. Y el Señor me daba otras experiencias hermosas. Yo decía, no voy a creer a tu voz. Yo le creía a la voz de Dios. Pero amado, fue una lucha interna delante de Dios, les digo la verdad. Que la verdad personalmente me afectaban, me querían afectar. Hasta que por fin el Señor hizo la parte de él, la difícil, la imposible, porque la difícil la puse yo. Pero la imposible la puso el Señor hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué le quiero decir, amados? El Señor aborrece la infidelidad. Nosotros tenemos que siempre estar apegados de Dios. A nosotros no nos va a separar nada. Ni siquiera un anillo para digamos, cuando te casas. Eso es un Dios. Eso es idolatría. Pero aún ni eso que podemos estar usando. O la ropa. Las ropas son dioses. Los ungüentos que usemos. Todo eso es idolatría. Pero si usted y yo disponemos el corazón para Dios y no para amar la idolatría, es donde vamos a encontrar la libertad al final para seguir sirviendo a Dios y saber que Dios nos llamó para ser libres a tantos perjuicios y ataduras, ¿cierto? Entonces, yo sé que es un tema muy hermoso para seguir profundizando, pero lastimosamente pues no hay el tiempo. Pero también el Señor Jesús nos vino a reconciliar. Y en cada proceso de su mies, el Señor va a ir obrando y va a ir abriendo los ojos. También le doy gracias a Dios por los pastores que predican la palabra de Dios sin levadura, aunque al principio no nos vaya a gustar, porque a quién le va a gustar que le hablen cosas que todavía sabe que está practicando o haciendo y que de pronto ve que tal vez es verdad, es idolatría que hay en nuestro corazón y que Dios permite también ese tipo de doctrinas. Pero hasta cierto punto, tal vez un 80% son dirigidas, ¿cierto? Por el Señor. Pero todavía resta un 20% que cuando usted ya madura en el Señor, usted empieza a hacerle preguntas y el Señor le empieza a mostrar que Él es el que tiene el control de todo y que a nosotros no nos va a separar de Él nada ni nadie, mientras su corazón esté con ese pacto personal con Él. Amén. Así que toda la gloria haya sido para el Señor, amada mía del Señor. Espero que el Señor le hable a usted que se ha hecho preguntas, así como me las hacía yo. Amados, nada ni nadie nos va a separar del Señor. Aun cuando venga el arrebatamiento, dice el Señor que se va a llevar nuestros cuerpos actuales van a quedar aquí. Se va a desaparecer. No sabemos cómo irá a ser ese momento porque solamente lo sabe el Señor, pero Él nos va a entregar nuevos cuerpos. Ni sangre ni carne va a entrar al nuevo reino de los cielos. Entonces, nuestro ropaje tampoco, porque eso son puras cosas que Dios ha permitido desde el momento que Adán y Eva fallaron, ¿cierto? Ellos estaban desnudos y tuvieron que ser cubiertas su desnudez. Entonces, son todas esas cosas, son muchos detalles para que nosotros como iglesia del Señor nos mantengamos firmes en nuestro amor por Él. Y como un día el Señor me preguntaba, ladies, ¿qué harías tú si yo te envío al Amazonas? A evangelizar allá en el Amazonas. ¿Tú qué harías? Si se te olvida, por ejemplo, tu collar. O si se te olvida, por ejemplo, tu ungüento. Tu colonia, tu perfume. ¿Qué harías? Yo le dije, pues nada, Señor. Ya, se me olvidó y pues voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer, a trabajar, a hacer la obra. Y pues no voy a morirme por eso, ni a estresarme, ni a estar pensando todos los días en que dejé eso, no, se me quedó y listo. El Señor va a tratar contigo, precisamente el Señor. Simplemente hay que darle la libertad al Señor, buscarlo de una manera muy personal para que Él te haga libre. Libre de muchas veces los adoctrinamientos que nos pone el hombre. El Señor me ha hablado de muchas maneras, me ha enseñado de muchas maneras que la verdad es algo para nosotros admirar de cómo Dios nos ama y que nada ni nadie nos va a separar de Él. Amén. Que todo haya sido para la gloria de Dios y vamos a seguir tratando temas que de pronto el Señor quiere que su mies aprenda, primero que todo, a amarlo a Él y obedecerlo a Él, que lo demás Él se encarga de nosotros. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por habernos enseñado hoy con tu palabra, Señor, habernos dejado tener una conversación también con tu palabra, Señor.
Te doy gracias por esta preciosa mies que va a estar escuchando este video, Señor. Que tú, Señor, les aconsejes también como lo hiciste conmigo, Señor. Y los libertes, Señor, amén, de tantas cosas, Señor, que a veces el enemigo pone. A veces nosotros mismos también, Señor, por nuestra falta de madurez espiritual. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú estás aquí para ayudarnos, dulce Espíritu Santo. Gracias, Señor, por redarguirnos, por enseñarnos, por ministrarnos, dulce Jesús. Gracias, dulce Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén. Preciosamente del Señor, Dios les bendiga, que pasen un feliz fin de semana, que la paz de Dios repose sobre sus corazones. Shalom. Amén. Chao.